Estamos de regreso porque hay más entrevistas. Tenemos que abordar el tema del salario mínimo. Sí, que la comisión tripartita, que funciona cada 2 años para revisar, dice la norma. Revisar no significa aumentar, sino revisar cuál es la situación. No se pudo poner de acuerdo entre el sector de trabajadores organizados y la empresa privada, y cuando eso ocurre, le corresponde al Ejecutivo, haciendo unas veces de árbitro, decidir. En ese sentido, llegó el 31 de diciembre, si mal no recuerdo, fue el propio 31, y en medio de la gente, Flor estaba haciendo su pavo y su jamón y su ensalada, sí, y recibió el decreto mediante el cual se hacen una serie de ajustes al salario mínimo, pero creo que no es general. Pero bueno, a creer a la iglesia, porque podemos conversar precisamente con Edgar Duberly, quien es asesor del despacho superior del Ministerio de Trabajo. Don Edgar, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, feliz año, profesor, feliz año, Flor, a todos los radioescuchas. Es un placer estar aquí compartiéndoles información de calidad, que es lo que nosotros le debemos a la ciudadanía. Tal como ha hecho el recuento el profesor Cabrera, ciertamente la Comisión Nacional de Salario Mínimo es una comisión permanente, pero en efecto se reúne cada 2 años en sesiones a lo largo de varios meses, recibiendo información de los estamentos estatales, ya sea de la Contraloría Nacional de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas, igual de varios otros ministerios, y también el sector de trabajadores organizados presentan sus cifras. Ellos se hacen acompañar por técnicos de muy alto nivel, economistas y otros profesionales, al igual que el sector empleador. Toda esa información se recibe en la Comisión Nacional de Salario Mínimo con la meta de llegar a algún acuerdo entre los 3 sectores, gobierno, empleadores y trabajadores, para establecer en la revisión, en el ajuste, que también hay normas que señalan el ajuste del salario mínimo, encontrar el punto de equilibrio, el punto en donde tanto los trabajadores que reciben menos ingresos, los que reciben el salario mínimo, tengan lo necesario para subsistir con una vida decorosa, con una vida digna. Igual los empleadores vislumbran que estos salarios, que ellos aspiran que sus trabajadores estén en buenas condiciones, con las necesidades debidamente cubiertas, impacten lo menos posible en el desarrollo de cada una de estas empresas. Esa es la meta, ese es el enfoque. No obstante, en este año, y era previsible, quizás nos sentamos sabiendo de que queríamos acercar las posturas, más llegar a un acuerdo era una meta bastante complicada de alcanzar. No se llegó a un acuerdo en esta oportunidad y correspondió al órgano ejecutivo dictar un decreto ejecutivo por el cual se hace el ajuste. Nosotros hemos tenido en esta oportunidad que atender circunstancias muy particulares. Para nadie es un secreto la realidad de que hemos pasado por una alteración de la normalidad económica, de las subidas y bajadas normales que tiene la economía. Pasamos a una situación crítica por causa de una pandemia, que teníamos más de 100 años de que no había una pandemia generalizada en el mundo. Desde aquella gripe española que podemos leer en los libros de historia. En esta oportunidad, el Ejecutivo responsablemente tomó las cifras del año 2019 y del año 2021, proyectadas al final del 2021, en cuanto al Producto Interno Bruto por sector económico, y en base a ese análisis se previó quiénes habían estado, o se vislumbró quiénes habían estado creciendo más allá del 3% del Producto Interno Bruto.
Ese fue el criterio principal, el inicial con el que se hace el diseño de este decreto ejecutivo de ajuste de salario mínimo. Y como ustedes verán, no fueron muchas las actividades económicas, es cierto, pero eran aquellas que podían soportar, aquellas que podían de alguna manera tolerar el aumento. Sabemos que las aspiraciones de gran parte de la población son más amplias, pero nosotros como gobierno responsable debemos esperar al momento oportuno. Y en este momento se daba en estas que tienen esta característica, un crecimiento del Producto Interno Bruto por sector económico más allá del 3%. También se atendieron aquí compromisos que se tenían pactados con anterioridad. Por ejemplo, el acuerdo logrado entre los sindicatos bananeros de Bocas del Toro. Este compromiso es del 31 de diciembre, pero del año 2019. En esa oportunidad se sentó Citraibana, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines. También el Sindicato Industrial de los Trabajadores de Productores Bananeros Independientes, SITRAPI, y el Gobierno Nacional. En ese pacto se establecieron una serie de aumentos a lo largo del tiempo. En esta oportunidad correspondía un aumento del 13% al salario de los trabajadores bananeros y se incluyó en este decreto ejecutivo. Y al respecto, no se dio a espaldas de nadie. Las empresas bananeras, tanto las independientes como las más grandes, estaban anuentes, estaban conscientes de este aumento, así que nosotros hemos estado cumpliendo acuerdos, pero también manejando responsablemente el tema de transparencia con todos los sectores involucrados. Y por eso es que los trabajadores bananeros logran en esta oportunidad un 13% de aumento en su salario. También nosotros, por un tema de justicia social, como ustedes saben, estos son de los salarios más escasos o de nivel más bajo que tiene nuestra sociedad, el trabajo doméstico. Nosotros en el trabajo doméstico realizamos un incremento del 5%. Y para la región 1, las personas que se dedican al trabajo doméstico ahora tienen un salario mínimo de 315 balboas mensuales, mientras que en la región 2 tenemos un salario mínimo de 290 balboas. Nosotros desde el gobierno nacional sabemos que hay muchas aspiraciones. A lo largo del tiempo, en estos años, desde el último aumento del salario mínimo en el 2019 y ahora en el 2021 que acaba de terminar, nosotros hemos visto un fenómeno importante, interesante. Nosotros hemos visto que se han seguido logrando acuerdos, se han seguido negociando convenciones colectivas en el ámbito laboral, en distintas empresas. Nosotros exhortamos a las partes, a empleadores y trabajadores, a que sigan utilizando estos mecanismos. Estos mecanismos nos llevan hacia la paz social. No solamente es el tema del establecimiento del salario mínimo. El salario mínimo es el piso desde el cual se construye todo el resto del engranaje de la estructura de salarios del país. Nosotros en Panamá tenemos un piso, eso es el salario mínimo, pero lograr otras condiciones definitivamente se puede llegar a ellas a través del diálogo franco, del diálogo de mutuo respeto que se puede encontrar en el derecho del trabajo. ¿El piso es lo que menos ganan? Sí, el salario mínimo es el piso. Es lo mínimo que puede ganar alguien en un sector económico. Pero no solamente quedaron insatisfechos los trabajadores, sino también los empresarios. Y es cierto, es lo que nosotros hemos empezado a señalar acá es, nosotros convocamos a la Comisión Nacional de Salario Mínimo y cada una de las partes tenía posiciones iniciales, se les brindó información de calidad para que ellos llegaran a acercar esas posiciones y en el mundo ideal se habría logrado un acuerdo. La realidad fue otra. No se logró un acuerdo. Quizás entendieron los argumentos de la otra parte,
Los trabajadores entendieron qué era lo que planteaban los empleadores y viceversa, pero no se llegó a un acuerdo. Entonces, la responsabilidad del órgano ejecutivo es dictar un punto medio, un punto de coherencia ante la realidad económica que nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que es el decreto ejecutivo 74 del 31 de diciembre. Hacia allá avanzamos, pero no se logró un acuerdo. Si no se logró un acuerdo, definitivamente lo que nosotros planteáramos en el decreto ejecutivo iba a ser insatisfactorio para ambas partes, porque definitivamente no era ni el planteamiento de los empleadores ni el planteamiento de los trabajadores. Fue un punto que quedaba en algún lugar del camino entre ambas posiciones. Ahora, don Edgar, al final de la historia, luego de las explicaciones que nos ha dado, si yo le pidiera a usted un cuadro de cómo queda la aplicación del decreto que se emitió el 31 de diciembre, ¿qué me diría? ¿Cómo queda? O sea, sin explicaciones, ¿cómo queda? Bueno, es bastante simple, es bastante simple. Estamos 1.5% del salario mínimo en actividades como la agricultura, la pesca, la ganadería, entre otras. Aumentamos el 2% en actividades como servicios sociales, financieros y de salud privada, el suministro de electricidad, gas y agua, entre otros. Y otras actividades como el servicio doméstico tuvo un incremento del 5%. Y en el tema de las bananeras, un aumento del 13%. Ese es el cuadro que yo le podría plantear. O sea, que usted lo que me está diciendo es que a Flor no le tengo que aumentar el salario. Si no está dentro de uno de estos, si no está dentro de uno de estos renglones, no correspondería aumentarle atendiendo al decreto ejecutivo. Pero usted está en toda la libertad de reconocer el mérito de Flor. Pero también se lo puedo rebajar. ¿No? Como parte de la generación de riqueza que tiene su negocio, que tiene su empresa. Usted definitivamente valora a Flor y teme que Flor se vaya hacia la competencia. Entonces usted va a hacer una oferta adecuada, que no ponga en peligro su empresa, Buen pero punto. que valore a su trabajadora. Don Edgar, buen punto ha traído usando el ejemplo, ¿no? Porque yo te iba a preguntar si se lo puedo rebajar también. Pues ya definitivamente no se lo puedo rebajar. El derecho laboral panameño no se puede desmejorar las condiciones a un trabajador. Pero, don Edgar, ¿por qué en Panamá insistimos en esta figura del salario mínimo cuando en la práctica se demostró, cuando el país llegó a tener crecimiento de 2 dígitos, que ocurrió lo que usted acaba de decir? Las empresas, como había un crecimiento económico, como había mucha demanda, para lograr contratar personal necesario y bien calificado y que le rindiera a la empresa, comenzaron a ofrecer salarios muy por encima de los salarios mínimos establecidos en aquel momento. O sea, ¿por qué aquí en Panamá insistimos en tener esa norma de salario mínimo cuando en la práctica ha quedado demostrado? Por ejemplo, pasó mucho en la hotelería. A medida que un hotel nuevo aparecía, ofrecía mejores salarios para llevarse personal de los hoteles anteriores. Nosotros vislumbramos que la economía tiene oferta y demanda. Y en base a la oferta y demanda, el salario de Flor o el salario de cualquier otro trabajador valioso va a seguir aumentando, independientemente de que se establezca un salario mínimo. Pero nosotros estamos como país, como nación, como república, estamos comprometidos con el trabajo decente. Nosotros estamos comprometidos con la no explotación de las personas. Nosotros estamos comprometidos con que la persona que vive en nuestro país tiene derecho a una vida digna. Y ciertamente hay algunas actividades económicas, por lo menos para iniciar a trabajar, en donde definitivamente los salarios no serían atractivos si no se estableciera un piso. Ese piso es el salario mínimo. Nosotros debemos aspirar a que nuestra población se eduque, a que nuestra población se forme, y eso los hace más valiosos y eso los aleja de ese renglón inferior que es el salario mínimo. Eso permite que entren en otra dinámica de movilización tanto laboral como social.
Pero nosotros necesitamos tener un piso establecido para de allí hacia arriba construir. En la última década, licenciado, en la última década cada vez que hacen revisión del salario mínimo, ¿se han dado ajustes en el salario o hay algunas veces que realmente solamente revisan el salario mínimo? El tema de ajustar y revisar es toda una discusión cada vez que nos sentamos en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, pero ciertamente si la pregunta va por ¿ha habido aumentos en el salario mínimo en forma regular y constante en las oportunidades anteriores? Sí, sí ha habido aumentos, pero esos aumentos han sido mayores o menores atendiendo a la realidad económica de un momento dado. Hay que tomar una fotografía instantánea. Ustedes recordarán las Polaroid de cuando éramos chicos, nosotros tres al menos. Era una fotografía que salía inmediatamente de la cámara y usted la podía ver. Bueno, de esa misma manera corresponde a la Comisión Nacional de Salario Mínimo plantear los salarios que van a regir a partir de allí por 2 años. Se lo pregunto porque casi siempre hacen lo que se hizo ahora, que se ajusta el salario mínimo a los que menos ganan. Los que más ganan, los que ganan un poquito más como yo, un poquito más, porque el profesor no voy a llorar. Voy a llorar. Estamos ahí en la mitad del cuento y resulta que al final la empresa privada generalmente tiene que ver de dónde saca ese ajuste que le están haciendo a esos trabajadores que ganan menos. ¿Y qué procede? Que empiezan a aumentar los productos, los rubros, y al final los afectados somos el resto que no ha recibido en años un ajuste en el salario mínimo o en el salario que están devengando. Flor, tu pregunta es sin duda interesante y fue planteada dentro de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. A lo que usted hace referencia es un aumento general de salarios. Pero en Panamá la legislación no nos lleva a esa solución. En Panamá no tenemos experiencia, por lo menos en los últimos 30 años, esa figura no se ha utilizado, un aumento general de salarios. Lo plantean constantemente el sector de los trabajadores organizados y se les escucha, pero nuestra legislación no plantea ni da esa solución y los servidores públicos, al menos cuando nos toca hacer dictar un decreto ejecutivo. Cuando la mesa no se ha puesto de acuerdo, solamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Sí es una solución interesante, la aplican otros países dependiendo de condiciones de inflación, dependiendo de otros factores económicos que en Panamá la ley no nos permite realizar. Pero cierto es que usted sí está sometida a la oferta y la demanda. Definitivamente alguien con experiencia, alguien con preparación, alguien con formación, con educación, vale en el mundo laboral, en el mundo de los salarios, más que un salario mínimo. Y eso le permite la movilidad de la que hablábamos hace un momento. Bueno, don Edgar, muchísimas gracias por la explicación. Ha sido bastante claro en cómo se aplica el decreto. No es un aumento general de salario ni nada que se le parezca. Son una serie de porcentajes por determinadas áreas de trabajo. Fue lo que se decidió. Muchísimas gracias, don Edgar. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y feliz año. Igual.